Vamos a otro tema, algo de actualidad que preocupa porque resguardo policial las 24 horas es una de las medidas que contempla la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis de seguridad que está afectando a algunos centros de salud. Todo esto además frente a hechos de violencia que lo hemos visto en las noticias permanentemente. ¿Cómo va a funcionar esta iniciativa? Queremos profundizar en este tema, que es de cuidado, por supuesto, y para eso tomamos contacto con el doctor Osvaldo Salgado, el subsecretario de Redes Asistenciales. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. A ver, partamos aclarando de qué estamos hablando cuando hablamos de resguardo policial. ¿Estamos hablando de carabineros? ¿Estamos hablando de guardias armados, como dijo la semana pasada aquí en Estado Nacional, en TVN, la ministra de Salud? ¿Qué entendemos por resguardo policial? Sí, bueno, en el Gabinete Pro Seguridad se estableció por indicación del presidente como una de las medidas el mantener guardia policial diurna y nocturna en los establecimientos denominados entidades estratégicas, es decir, algunos establecimientos que son los que están teniendo mayor dificultades hoy día respecto a la violencia externa que ha ocurrido. Y estamos hablando de carabineros, fundamentalmente, no de vigilantes armados, como se ha estado conversando también como una eventual solución frente al problema. Ya, o sea, serían carabineros de punto fijo en un CESFAM, carabineros de punto fijo, no sé si están los hospitales también considerados, porque esto lo venían pidiendo los funcionarios de algunos lugares, de algunos recintos, y se explicaba que era difícil, que Carabineros hoy día está lleno de trabajo, digamos, con muchos requerimientos en materia de seguridad, y que dejarlos de punto fijo era algo que en ese momento se veía bien inviable. ¿Eso cambió? ¿Hay más carabineros o se va a tener que desvestir un santo para vestir otro? Bueno, cómo Carabineros organice el trabajo no tengo yo esa información, pero estamos hablando de aumentar el patrullaje y de diferenciar respuestas en algunos establecimientos que tienen mayor riesgo que otros. Es decir, no estamos hablando de todos los establecimientos de la misma intensidad de presencia policial y por lo tanto una de las medidas que también se tomó es actualizar la información que tenemos nosotros al interior del sistema. Nosotros tenemos información que llevamos desde hace varios años, tenemos caracterizados los tipos de violencias que se ejercen contra nuestros funcionarios, pero también la policía tiene información de lo que sucede en el entorno de los establecimientos. Aquí hay que diferenciar esas dos cuestiones. Uno es la violencia que ocurre al interior de los establecimientos. Esto es un fenómeno bastante antiguo. De hecho, ustedes recordarán que hay una ley de protección del consultorio seguro, sí, que data del 2018, sí, y hay una norma general también, pero que está enfocada fundamentalmente a lo que ocurre dentro, a la agresión que ocurre dentro de nuestro establecimiento, y esa información nosotros la tenemos. 70% son agresiones verbales, 10% son agresiones físicas, solo 1% eran agresiones con arma de fuego o arma blanca. Pero hay otra información que tiene la policía, y esa información entonces estamos actualizándolas para determinar cuáles son las entidades llamadas estratégicas para fortalecer allí la vigilancia, presencia policial. Subsecretario, ¿y cómo podemos cuantificar esto? ¿Cuáles son de alguna manera los criterios que ha tenido a la vista el gobierno para priorizar ciertos CESFAM o ciertos hospitales que van a contar con seguridad policial, con carabineros en este caso? ¿Y cuál es el criterio para evaluar qué es lo que persigue el gobierno? ¿Llegar a esto, que esto llegue a cero, reducirlo? ¿Cuál es la meta? Bueno, es muy difícil pretender llegar a cero una situación que sin duda es una situación general. Los centros más afectados están insertos en localidades donde hay una presencia de la violencia mayor, y por lo tanto lo que se está considerando es lo que yo mencionaba recién. Vamos a cruzar los datos y actualizar los datos porque los datos los tenemos. Pero ¿dónde parte, subsecretario? ¿Tiene algún consultorio que nos pueda dar como referencia de que comienza aquí, va a ser rotativo, van a esperar cómo se va evaluando en las primeras semanas y luego quizás llevar el resguardo policial a otros lugares, o parte de inmediato en todos los CESFAM que hemos visto en las noticias que tienen algún tipo de vulnerabilidad o problemas? Bueno, la gradualidad va a ser establecida en conjunto con Carabineros. En principio, obviamente, son los lugares que han tenido la mayor connotación y que tienen el mayor riesgo, focalizado básicamente en San Bernardo. Aquí la información que nosotros disponemos es que hay ciertas comunas en el país que tienen mayor riesgo
y dentro de esas comunas ciertos consultorios. San Bernardo, por cierto, es uno de ellos, pero está Pudahuel, está Temuco, está Santiago, está Arica, está Paz de las Casas, Antofagasta, una serie de comunas donde uno podría focalizar y, por supuesto, la idea es partir en aquellos lugares y aquellos sectores donde existe mayor riesgo de esa violencia. Sí, subsecretario, usted decía, hay distintos tipos de violencia, desde la agresión al personal de salud por parte de pacientes que ya están enojados, indignados porque no se les atiende, hasta lo más grave tal vez que hemos visto en estos últimos días, que lamentablemente ha ido al alza, que es cuando, no sé, entra un herido y atrás viene alguien a querer rematarlo, o varios más a querer rematarlo, o amenazando al equipo de salud que si le otorgan la atención y le salvan la vida, se van a tomar represalias, los van a matar, etcétera. Esa tal vez es la situación más grave y me gustaría saber con qué facultad va a contar Carabineros para operar en esos casos, porque esta es una larga discusión. No tenemos hoy día reglamento de uso de la fuerza, eso está todavía en discusión, tampoco está aprobado el proyecto de infraestructura crítica. ¿Un carabinero en esa instancia va a poder disparar frente a esas personas que ingresan a rematar a un centro médico? Bueno, la actuación de Carabineros está establecido por la normativa actual, de manera que ellos tendrán que atenerse a las disposiciones que hoy día rigen su accionar. Por lo tanto, ahí va a ser con las medidas y con la actuación que Carabineros tiene frente a situaciones como estas. Ya, pero en el fondo ¿va a haber respaldo para Carabineros si es que tiene que hacer uso de armas en un contexto como ese? Insisto, acá se aplica la ley y los Carabineros actúan de acuerdo a lo que está dispuesto en la ley y eso es lo que esperamos que ocurra. Y, por supuesto, establecer el criterio de uso de la fuerza en relación al riesgo que está ocurriendo y es lo que esperamos que ocurra, ¿no es cierto?, de aquí en adelante en nuestros establecimientos. Subsecretario, lo último, la presencia policial va a ser disuasiva en un primer instante, pero va a estar acompañada además de otras medidas de seguridad para las personas que trabajan allí, los doctores, las enfermeras, los TENS que están en los centros de salud, o solamente en esta primera parte va a ser el carabinero de punto fijo. Bueno, hay otras medidas que son de corte preventivo, de actuación frente a un fenómeno, de lo que es la primera respuesta frente a un fenómeno, del apoyo que tiene que brindarse a las personas afectadas. Hay todo un entrenamiento que tiene que tener el personal que se ha venido haciendo, porque este trabajo viene siendo desde el 2018. Se ha reforzado esto desde el año pasado, con la aparición de mesas de trabajo intersectoriales, con el Ministerio de Interior encabezándolas y los delegados provinciales y regionales en todo el país. Son 31 mesas que están trabajando en eso y que el foco fundamentalmente es cómo responder, cómo manejar la información, porque eso es importante frente a una situación de riesgo como el que estamos hablando, además del uso de la disuasión policial o la presencia policial con la actuación que corresponda dependiendo del tipo de riesgo que se está ocurriendo en un momento determinado. Bien, pues le queremos agradecer al subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, por habernos acompañado esta mañana. Nos vamos a quedar muy atentos y ojalá que todo esto sirva para ir cambiando una realidad bien preocupante que se ha dado en centros de salud en nuestro país. Que tenga un buen día, subsecretario. Nos vemos. Así esperamos. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buena jornada para usted.